nervioso. Cuando me esperan afuera se ponen bulliciosos. Paracetamol ya decimos en la clase anterior para pasar tan rápida no me quedó para la discusión. Recordarnos que si yo tuviese que pedir un fármaco para un paciente con artritis, paracetamol. Si quiero disminuir temperatura, paracetamol. ¿A qué cuidado tendré que tener? El principal cuidado es hepatotóxico. Silencio. ¿Cuándo voy a usar un paracetamol? Cuando yo necesite un analgésico y mi paciente tiene artritis. Cuando necesite un antitérmico, lo que más debo recordar es su hepatotoxicidad. Cuando no lo doy, cuando nos guía el CURSA ya con un virus hepatotóxico como es el dengue, COVID, pues también paciente con hepatitis, obviamente, y el síndrome metabólico, nosotros creo que la cerramos en la puerta. Paciente con síndrome metabólico, ¿qué será síndrome metabólico? Es común todo síndrome, very good. Ya. Cintura abdominal prominente, colesterol alto, triglicérido alto, ácido úrico alto, ¿verdad? Glucosa normal puede ser y la insulina alta. O la glucosita ya, lo que el paciente llama prediabetes, para nosotros intolerancia a los carbohidratos. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ese paciente con sobrepeso es lo más probable que tenga sobrecarga hepática. Entonces la recomendación que yo les di ahí, siempre antes de dar un analgésico en una patología principalmente viral, pedir su perfil hepático y probablemente ir alternando, ¿verdad? Entre uno hepatotóxico y un nefrotóxico, analgésico o antitérmico. Con esto que estoy queriendo decir, que todos los fármacos van a tener su importante potencial de reacciones adversas. Lo que más hay que conocer antes de dar un fármaco son sus reacciones adversas. Bien, la dosis 10 miligramos por kilo en los niños, 4 gramos ya de toxicidad probablemente, más eso es para mí más dependiente de su sistema antioxidante que de la cantidad de miligramos. ¿Ya? Luego, en adultos de 10 a 15 sería su rango de toxicidad, pero yo puedo hacer toxicidad con uno solo, sí, depende de qué sistema antioxidante. ¿Cómo se llamaba el antídoto? Acetilcisteína. La acetilcisteína, dosis alta, si no, no me sirve. Las pilas están peor que las anteriores. 150 miligramos por kilo en 15 minutitos. Y de ahí bajamos a 50 o a 75. 50 miligramos por kilo son muchas ampollas. Si tu paciente no es diabético, lo ideal es un suero glucosado que ayuda en la detoxificación hepática, ¿ya? El suero glucosado. Bien. Luego vamos a hacer las 16 horas posteriores, la dosis que pusimos acá, pero a 100, pero ya en 16 horas. En 4 horas 50 y empezamos con 150. Protocolos hay varios. No es el único, hay otro de 140, hay otro de 100 y el siguiente 75. Lo importante es que ustedes sepan que para yo detoxificar necesito dosis altas, si no, no sirve, si no, ni hagan acetilcisteína. Bien, aquí quedamos, ¿no? Indometacina, ¿quién sabe algo de indometacina? ¿Quién lleva algo? A ver, arriba esas manos. Sirve para los trastornos de circulación. Tiene buena llegada al líquido sinovial, para la tendinitis, a las articulaciones. ¿Qué más sabes de indometacina? También se va para Conducto arterio venoso persistente en el recién nacido. ¿Ya? En el recién nacido, yo debo bloquear prostaglandina para que se cierre el ductus arteriovenoso. Esta indometacina, lo ideal es hacer en ampolla. Acá la tenemos solo en supositorio y en cápsula. En otros países hay en ampolla. ¿Ya? Pero sí, en ampolla es lo ideal para los recién nacidos prematuros.
¿Por qué me sirven trastornos reumáticos y articulares? Porque tiene excelente llegada al líquido sinovial, a la articulación, en una gota. En una gota siempre lo más importante es saber que yo necesito ir regulando la articulación del ácido úrico. Paciente que te hace gota, estudiarlo bien. A ese paciente le tienes que chequear el ácido úrico todos los meses. ¿Por qué? Porque no te sirve que mientras haga gota, haces el tratamiento y después lo dejas en libertad. Porque muchas veces él es formador de ácido úrico independiente de su alimentación. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a empezar a ir limpiando las articulaciones del ácido úrico, el dolor es mayor. Y se debe usar un AINE, diclofenaco va bien, indometacina va bien. Cuando el paciente es gotoso de larga data, yo tengo 3 pacientes con un síndrome raro. Los 3 tienen un solo riñón. Los 3 son formadores de ácido úrico sin comer carne. Y similares, no sé cómo llamarle a ese síndrome, pero fue casual, porque atendí uno y dice, yo tengo un amigo y ese amigo trajo el otro amigo. Y los 3 tienen un solo riñón, pero nacieron con los 2 riñones. Aparentemente alguno nació atrofiado y un buen día la misión fue con sangre de pequeño, uno de 11 años, el otro de 14 y el otro de 11. Y va al urólogo y se saca el riñón porque no funcionaba congénitamente. Sí nacieron con los 2 riñones más, pero los 3 tienen un perfil muy parecido, ¿no? Para mí es algún síndrome que no tendrá nombre de momento. Pero ¿qué pasa con ellos? Con este primer paciente que me llevó mucho tiempo estabilizarlo y nos ayudó un médico de Chile, ¿qué pasaba? Él también tiene un intestino irritable, entonces cuando él sentía que el alopurinol le venía mal, porque ya le irritaba el intestino, él lo suspendía. Entonces hacía 3-4 días de alopurinol, le mejoraba un poquito el dolor, tomaba colchicina, que también se utiliza como antiinflamatorio, y después lo soltaba, esperaba unos 6-7 días, como decía él en su pensamiento lógico, para recuperar mi intestino, y lo volvía a tomar porque no es fácil tolerar alopurinol. Entonces, ¿qué hacía él? Entraba y salía la medicación. Entonces, juntaba de ácido úrico su articulación porque él ya no comía carne, muy delgado, ya no sabía qué comer porque la glucosa se disparaba también, delgado, mucho dolor. Y cuando él soltaba, otra vez llenaba de ácido úrico, empezaba la medicación y otra vez el dolor. Y así iba, entraba y salía. La dosis de él de alopurinol viene de 300 miligramos. Con 100 miligramos por día está bien. Pero este síndrome, ¿por qué se caracteriza? Porque ellos son formadores de ácido úrico, no alimentarios, ¿ya? Casi vegetarianos los 3. Entonces, ¿qué es la recomendación ahí? A todo paciente que les llegue con el ácido úrico alto, todos los meses lo van a chequear, porque no es nomás hacer 10 días, le bajo el ácido úrico y me olvido de él. Hay que ver si él realmente es formador de ácido úrico, ¿ya? Y si es así, la medicación, el éxito, ¿dónde estaba? Cuando este médico de Chile nos ayudó con este paciente, era muy sencillo. Dice, pero sí dijo lo mismo este médico, es lo mismo que yo tomo, pero debe tomarlo todos los días de su vida. No tomar 5 días, descansar 7 por el intestino. Al intestino veremos qué le hacemos, pero lo tiene que tolerar. Y desde ahí un ácido úrico de 12, lo normal es hasta 8 en varones en ese laboratorio. Él tenía 12, 14 ácido úrico, valores muy altos. Hoy se lo maneja entre 4.5 y 5, pero la medicación diaria. O sea que siempre revisen a su paciente, ¿ya? El que te hace un ataque de gota, revísale todos los meses cuando él viene a tu control, no solo durante el ataque de gota, ¿ya? En ese caso, indometacina es un buen fármaco, les ayuda a tolerar porque cuando el ácido úrico se va sacando de las articulaciones, ahí es que viene el dolor, ¿ya? Mayor el ataque de gota. Eso es un buen fármaco. En dismenorrea, ¿por qué usamos una indometacina o una
Tiene efecto. Porque bloquea las prostaglandinas responsables del dolor. Para la fiebre no es ideal. El postoperatorio tampoco es ideal. Esta sí, cierra el conducto arteriovenoso persistente del recién nacido prematurito. Indometacina viene en cápsulas pequeñas de 25 miligramos. Ella viene en ciclo terapéutico y probablemente la tengamos que usar one de una por pero se puede usar cada 12 horas. Indometacina también viene en supositorio para que no le dé gastritis al paciente. ¿Cierto? En vía oral 25 miligramos. Yo normalmente lo que he ido viendo en los pacientes que con una es suficiente. Más se puede tomar hasta cada 8 horas. No pasarse de 200 miligramos día. Cuando el paciente lo toma por la noche, bonito, después el libro habla bonito, su rigidez matutina disminuye, dice. ¿Qué es rigidez matutina? Ese paciente tiene articulaciones inflamadas. ¿Será que ese va a ser mi tratamiento? Darle todas las noches una indometacina para que mañana no tenga rigidez. No, yo tengo que trabajar esto. Para trabajar esto, ¿qué tengo que hacer? Antiinflamar mi paciente. ¿Cómo antiinflamaría a tu paciente? Fuerte. Te aplazaste. ¿Cómo antiinflamaría a tu paciente? Con datos, alimentación. Ya. Primero, no se olviden, un AINE te va a rescatar, no lo vas a dejar doloridísimo hasta que vos empieces. Doctora, tomo hasta 2 al día, vamos a empezar a trabajar. No se lo voy a quitar, le digo yo, su AINE. Pero con todo lo que yo voy a hacer, usted solito va a ver si necesita 1, 2 o 3 por día y me lo anota. Y te lo anota y dice 3 días no tomé. Y de 2 que tomaba, los otros días tomé 1, doctora. Y me aguanté bien porque era tolerable. Y de ahí va pasando los días hasta que lo dejas. Nunca le saques de un plumazo. Porque todo lo que es antiinflamación por comida es lentito, ¿no? Ya es lo que come el paciente. Eso es, funciona, háganme caso. Paciente que saca gluten por alergia, no le había dicho, doctora, pero ¿sabe qué? Yo me levantaba y parecía una viejita. Pero una vez daba unos pasos y ya funciona. No es para qué. O este paciente con artritis lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay una inflamación severa. Pacientes inflamados para tirar al techo, les aviso. Un corticoide te inflama, inflamación aguda, entró a cirugía, cortaron, hubo muchísima manipulación, hubo un accidente, hay una herida, manipulación. Más en las inflamaciones crónicas no son recomendadas, que te alivien sí, pero no va a controlar inflamación. Si fuera efectivo, yo tomaría 6 meses y quedo desinflamada, ¿sí o no? Y vaya a revisar a un paciente con artritis, sigue tomando y sigue inflamado. ¿Se entendió? Y inflamación crónica no funciona, ¿ya? Bien, gota aguda, sí. Acá responde bonito el paciente en gota aguda. El dolor es brevísimo. Y ahí sí es una indometacina de 3 a 5 días. Entonces lo dejo de 3 a 5 días, no más. Menorrea hasta 75 por día, son 25 cada 8. Las capsulitas que tenemos, las únicas que tenemos, es bien baratito, es muy antiguo, son 25 miligramos. ¿Qué es lo que va a pasar en el feto? El feto nace y desciende la prostaglandina cuando él nace, ¿no? Ese descenso de prostaglandina desencadena su cierre. En algunos recién nacidos no se cierra y ahí queda esto permeable y persistente. Entonces, ahí empezamos su indometacina. Lo ideal es 100 microgramos kilo día durante 6 días. Eso es lo ideal en ampolla. En muchos hospitales se las traen de otro lugar. Es el fármaco ideal. No tiene nada que ver con el surfactante pulmonar, no tiene nada que ver con la apnea, ¿ya? Son cosas diferentes. El soplito que escuchan en el pacientito, porque todavía a veces con los días eso mejora, o solito, o ni siquiera se dieron cuenta, a no ser que él se ponga moradito, porque ahí hay una mezcla de su sangre arterial o su sangre venosa, porque se juntan las dos cavidades, ¿ya? Bien, cloricianato de lisina.
tener su efecto y probablemente tiene un efecto analgésico central no muy conocido. Probablemente. Por eso la neuralgia de trigémino tiene una buena indicación, una buena historia. El dolor postoperatorio se puede usar porque tiene cierto grado de relajación de músculo liso, igual que dipirona, ¿ya? Tiene un efecto, un mecanismo central no muy claramente conocido. Entonces, el postoperatorio pues va a tener inhibición de la costo y un efecto central. Traumatismo, el cólico va a ir muy bien, tiene un efecto extradicional y pregunta de examen. No afecta agregación de plaquetas. O sea que va a ser analgésico y cuando tenemos riesgo de sangrado, sí se puede usar y lo tenemos en ampollas, además de comprimidos. En un postoperatorio sangrante me va a funcionar bien, pero me va a alterar a las plaquetas. Acuérdense que diclofenaco y dipirona inhiben la agregación de plaquetas. El fármaco se va y la plaqueta se recupera, ¿verdad? Pero esto no afecta agregación de plaquetas. Eso es excelente. Excelente analgesia. Su semivida no es extremadamente larga, o sea que normalmente lo damos cada 6 horas. Normalmente lo damos cada 6 horas. Hacemos en adultos 125 miligramos, una buena dosis, cada 6 o cada 8 horas. El tratamiento de la placa de migraña cada 200, endovenoso 100 miligramos cada 6 horas y puede llegar hasta 200. Entonces, voy a elegir paciente que sangra, paciente con gastritis, porque no es casi anoresivo, porque lleve más la COX-2 que la COX-1. El dolor visceral también va a ayudarle a un anticoncarínico. En dismenorreas se usa muchísimo por partida doble, inhibe prostaglandina y relaja músculo liso. Entonces a veces tenemos solo clonicina duelicina. Insuficiencia renal, que es CL menos de 30. El clearance de la creatinina, cuánto está filtrando ese paciente. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la filtración glomerular? ¿Qué necesito para saber cuánto filtra mi paciente? Filtración glomerular, lo tienen en la guía, creo que lo vimos la otra vez. 140 es un valor constante menos la edad del paciente por el peso del paciente sobre el valor de creatinina en plasma por 72. O sea que ¿qué dato necesito para saber cuánto es el clearance del paciente? Su edad, su peso y su creatinina. Si la paciente fuera mujer, multiplico por 0,85 y con eso le resto un 15%, pero las mujeres filtramos un 15% menos que los varones. A ver, determine la filtración glomerular de un paciente que tiene una creatinina de 1,8. ¿Hasta cuánto es normal? 1,4. 1,4. Puede ser todo con 4. De 0,4 a 1,4 miligramos de cilitro. 1,8 miligramos de cilitro. Tiene un peso de 80 kilos y una edad de 70 años. A ver, determínele su filtración glomerular. Es un paciente varón. Hola. Ya debería estar. Mañana martes me trae la guía. Vamos a hacer todo el ejercicio de eso y después su evaluación. Como de todos los martes. 43,2. 43,2 miligramos de cilitro. Miligramos no, la filtración es ml por hora. ml por minuto. Ya. ¿Cuánto es? 43,2.
46, ¿a vos cuánto te dio? No, 43.2. Es 43.2, pero se me olvidó multiplicarlo por 0.85. No, porque era hombre. Eso es si es mujer. Perdón, ¿veo mejor? 46. No, 43. 43. Ya, 43 mililitros filtra ese riñón por minuto. La pregunta es, ¿cuánto es una filtración ideal en un paciente joven, atlético, bien hidratado? Porque va a depender de lo que yo tome líquido. Porque no tomo nada de líquido, el riñón ahorra, filtra menos y va a entrar en insuficiencia renal. A veces ustedes miran el hemograma de su paciente y ven unos glóbulos rojos altísimos y no viven en La Paz. Y todo alto. Hemoglobina alta, todo alto. Plaqueta, escucha, la plaqueta hasta 400.000, este tiene 450.000. Y yo voy a pensar, todo alto, no vive en La Paz. El hemograma. Eso se llama un hemograma hemoconcentrado, el paciente está deshidratado. El hemograma es lo que van a ver al microscopio y no hay agua ahí. Entonces se concentró todo. ¿Se van a acordar de mí? Siempre tienen que leer tratando de entender al paciente el hemograma. Cuando todo sale alto, si estás en La Paz, esos son poliglobúlicos todos. Por compensación, pues porque a mayor altura menos presión de oxígeno, entonces tienen que hacer más glóbulos rojos para que haya más hemoglobina para que oxigenen mejor al paciente. ¿Se entendió? Pero acá no. A la altura que, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos? 200 metros sobre el nivel. Entonces no debiera, ¿ya? Pero cuando todo está concentrado, mira, lo ven medio gordingo al paciente o medio desnutrido y una hemoglobina sobre 16 máximo, 16 y medio. Todo alto, está hemoconcentrado. En los adultos mayores es muy frecuente, o cuando el paciente hizo su hemograma que llegó con vómito y diarrea y le sacaron sangre tras que llegó, ese puede estar deshidratadísimo. Entonces uno dice está hemoconcentrado, ¿ya? ¿Cuánto será una filtración normal de un paciente atlético, joven, de la edad de ustedes, que toma 2 a 3 litros de agua por día, que hace ejercicio, que come bien, que estudia mucho, que tiene horario a clase, que responde siempre? No, hay ese no. Todavía no lo hemos pillado, ahí se la rey. Estamos hablando de 180 ml por minuto. Estamos hablando de condiciones ideales. 120 es un buen valor. 180 alguien que está muy bien hidratado y cuida mucho su cuerpo. ¿Ya? Y hay tabla, porque un riñón con la edad va disminuyendo su filtración. Pero para mí más que la edad es la hidratación. Tercera edad no tiene sed. Los viejitos viven deshidratados. Lleguen a casa y, a ver, abuelo, sácame la lengua. Y la lengua así, parece un lomito. ¿No tenés sed, abuelo? No, dice, pero tomo mi té, dice, en la mañana y para tomar mi remedio tomo un poquito de agua. Dice, deshidratado, ¿verdad? O sea que fíjense la diferencia. ¿Para qué me sirve esto? Esto es lo que, ¿por qué la creatinina sirve como indicador renal? Porque solo se filtra, no tiene más por dónde salir, ni por secreción tubular, ni por la bilis, ni por el sudor, ni por la saliva, no hay de dónde. Si ella en sangre subió, es porque el riñón está funcionando menos, es por eso que la creatinina en sangre es un indicador de la función renal de oro. Y con esta formulita mágica que la tienen en la guía que publiqué, la van a traer mañana, hace mucho esa, ya la actualización se la llevó un ladrón porque estaba en una máquina y no estaba en la nube y me robaron mi computadora. Así que ahí murió. La filtración glomerular, ¿para qué me sirve? Si yo sé este numerito, hay tablas de fármacos que se eliminan por el riñón y te dice si su filtración es de 10 a 30, dele esta dosis. Si la filtración es de 30 a 50, dele esta dosis. Si es mayor de 60, mantiene la dosis. Para eso sirve. Hay tablas, ahí en la guía yo les he puesto en antibióticos, ¿ya? Los más endotóxicos principalmente. Pero hay para todos los fármacos, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si a un paciente yo le doy un fármaco, un ketorol? ¿Qué característica tenía el ketorol para eliminarse por el riñón?
filtración glomerular y en forma activa. Y si el riñón está filtrando menos, ¿qué va a pasar con la concentración activa del ketólogo? Se va a elevar, y si él se eleva, ¿qué riesgo tengo? Intoxicación. Antes de intoxicarlo, sangrado, úlcera, gastritis, por eso se retiró del comercio. ¿Me dejo entender? Lo primero que miramos al paciente, principalmente el paciente añoso, polimedicado, hipertenso y diabético. ¿Por qué hago acotación a los hipertensos y a los diabéticos? Porque la hipertensión y la diabetes es nefrotóxica. La hipertensión silenciosa, 10 años puede estar hipertenso y ni te enteraste. Y te vas a enterar cuando te hicieron un estudio de creatinina y ya tenés insuficiencia renal leve, moderada o severa. Y resulta que era hipertenso. No te avisó la hipertensión. Al que le duele la cabeza por hipertensión, siéntase bendecido, porque algo te está avisando. Y si te duele la cabeza todos los días durante un mes, terminará yendo al médico. Y lo primero que hace uno es medir presión, ¿no? Entonces ese se salva, pero al que no le duele nada y está en 200 esa presión, a veces le tomas la presión al paciente y lo mira, se siente bien, sí, doctora, perfecto. Ay, vamos a tomarle más tarde de nuevo y no le dice cuánto es la presión y le vuelve a tomar y de pronto lo acuestas ahí a examinarlo y decís acostado, usted repose, le digo yo, hasta que yo haga su receta. Le vuelvo a tomar la presión y sigue alta. Ese hipertenso asintomático. ¿Quién va a pagar plato roto de primero? El riñón. Diabetes no controlada. ¿Quién paga los platos rotos? El riñón. O sea que la creatinina va a ser mi indicador de función renal. Hoy a un paciente de 42 años, 40 años, simpático, gimnástico, que llegó todo contento a la consulta, le pinché el dedo y para sacar una gota de sangre, no saben ni la crisis de pánico en la que entró, empezó a transpirar, pero fue una gota, no es una aguja, no, es una lanceta, ¿no? Y se mojó enterito, tuvo que respirar, ¿me puedo acostar, doctor, ahí? Así, ¿no? Eso se llama crisis de pánico. ¿Qué hago con ese paciente si le da crisis de pánico? Lo busco una mascarita con reservorio para que él respire ahí. Él hiperventila y eso lo hace descompensar más. En cambio, si vuelve a respirar su dióxido de carbono, poco a poco él se va. Pero él se conoce porque él fue por crisis de ansiedad y ahí fue clarísima su crisis. Un ratito, doctora, déjeme acostar y ahorita transpiro y se me pasa. Como una menopáusica. La menopáusica transpira porque el óxido nítrico en la piel, como ya no hay estrógeno, no tiene por dónde disipar el calor y queda un bochorno, ¿no? Pero así tal cual. Eso es una crisis de pánico, una activación del simpático altísimo. ¿Quedó claro esto? Sí. Entonces, su clínen de creatinina dice su filtración glomerular. Si es menos de 30, no le des cloricina. Eso quería decir ahí. Ya, contraindicado, bueno, úlcera todos los AINES, aunque este es más inhibidor de la COX-2 que de la COX-1, pero aún así, hasta los inhibidores de la COX-2 son más progresivos, ¿no? En el embarazo, pues complicadísimo, no vamos a dar nunca en un embarazo. Y en hipertensión siempre ellos tienden a elevar presión arterial por el bloqueo de prostaglandina renal. Si hay broncoespasmo, angioedema, urticaria, contraindicado, ¿ya? Contraindicadísimo. ¿Quién se acuerda si mi paciente es asmático, está como operado? ¿Qué analgésico me va a controlar bien sin desencadenar la crisis? Ajá. Inhibe la vía de los leucotrienos, estabiliza los mastocitos, además de inhibir a la COX, tiene un efecto central sobre los receptores NMDA. Más vale que mañana lo voy a ver, ¿eh? Sí, señor, ketoprofeno. De cada uno tiene que aprender lo característico. Dipirona relaja músculo liso. Aspirina inhibe ciclooxigenasa con baja dosis irreversible.
Ketorolaco, un sangrado terrorista, no use más de 5 días, un efecto central que además es antileucotrieno, que le puede dar aromático, ketoprofeno, ductus arteriovenoso, indometacina, nada, si no, no vamos a acabar. Ya, pacientes alérgicos, bueno, dentro de sus RAMs, como la de todos, gastrolesivo, nefrotóxico, agregación plaquetaria no la van a hacer, eso es una ventaja de ellos. Boca seca, fíjese que esto parecería un efecto antimuscarínico, ¿ya? Probablemente como un efecto antimuscarínico, pero acá dice diarrea y el antimuscarínico es estreñimiento, pero esta sequedad de boca es una combination. Okay. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos medicina, ya vamos acabando ahí. Me falta este grupito que son inhibidores de la conjunción. ¿Leyó algo? ¿Qué pasó con celecoxib, rofecoxib? Tuvieron efecto a nivel cardiovascular muy alto, entonces por ello se debe utilizar en prueba y en China se utilizan un montón. El estudio que es Heterocoxib, parecoxib, rofecoxib, rofecoxib fue retirado del comercio. En otros países no se usa así, se usa. ¿Cuál sería una recomendación? No lo usen pacientes crónicos, pacientes de tercera edad con antecedente cardiovascular, porque la probabilidad de hacer un trombo es alta. Pero si tu paciente es joven, tiene gastritis, porque ellos disminuyen la probabilidad de gastritis, más no están exentos, ¿ya? No están exentos de hacer una gastritis, eso es importantísimo. Y acá la pregunta es, si digo solo a la POC2, ¿qué pasaría a nivel renal si no bloquearía la POC1? Esperaría que no sea nefrotóxico, pero todavía algo mantiene de nefrotoxicidad. En hipertensión arterial no subiría presión arterial, ¿no? Y así todas las acciones protectoras que teníamos acá se pudiera dar para un dolor lumbar, porque no bloquearía las prostaglandinas constitutivas a la consulta. Bien, ¿qué podemos decir de ello? Celecoxib, el más usado 200 miligramos cada 8 horas, rofecoxib retirado del comercio. ¿Por qué tan baja utilización en tercera edad por el riesgo de trombosis? Eso nada más. No usar de largo plazo. ¿Cómo puedo bajar la gastrolesividad si yo necesito una INE de larguito plazo? Largo plazo es más de 7 a 10 días, ¿ya? Porque es un operatorio doloroso, porque es un índice complicado. Pues ahí, reducción, ¿cómo protejo el estómago? Esos términos no me encantan a mí porque no son protectores gástricos, ya lo vamos a estudiar en la próxima clase. Empezamos gástrico de miércoles, ¿ya? Y vamos a ver los fármacos que pudiera usar. De momento solo se los menciono, los bloqueadores de la órbita de protones. No son protectores gástricos, pero no protegen al estómago. Son bloqueadores de la intersecreción de ácido clorhídrico. Pero no es que el ácido clorhídrico yo lo necesito, no es que si yo lo bloqueo me protejo. Nadie me protege de la comida que no es estéril. ¿Quién comió hoy comida estéril? Quiero pensar las manos que lavaron la lechuga que se protege. No quiero pensar. ¿Ya? Y a veces nos toca comer por ahí si no más. Cierra los ojos, estás muerto de hambre y te lo comes, ¿no ves? ¿Será estéril? No. Estamos lejitos de la esterilidad. Y eso se hace en casa tampoco es estéril. Probablemente con mejores normas y con una cantidad de contaminantes que son tolerados porque mi ácido clorhídrico lo destruye. A diferencia de que si yo me bloqueo mi ácido clorhídrico, la probabilidad de infecciones va a ser mayor. Se suspendió el rofecoxib, el estudio BIOX y el SEOX fueron lo más importante. Se demostró que incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio. Eso ya data de tiempo atrás. Sus antecedentes, ya está. ¿Hace la servicio al cine lo estudiamos? Sí, no es.
Ibuprofeno, poco al paso, dice, poco al paso. Llevamos 3 clases, ahí mejor no decir 4, me quiero morir. ¿Sí? No, la anterior lo dejé a ustedes exponer, y hoy interviene poco. La anterior le hicimos todo el mecanismo, y hoy es la tercera, va. Poco te voy a dar, ¿eh? Ya, que vos no hayas anotado porque estaba durmiendo. De los salicilatos poco voy a hablar solo de intoxicación. La intoxicación se llama salicismo porque ya hemos hablado que me quedo con su acción antiagregada. La antiinflamatoria necesita mucha dosis, 100 miligramos por kilo, 70 miligramos por kilo, casi una dosis tóxica. ¿En qué patología lo usábamos a esa dosis? ¿Artritis? No, fiebre reumática. Fiebre reumática. Fiebre reumática. Ya, a dosis tóxica, ¿qué era lo que pasaba? Los niños se intoxican por ponerse la camioneta del abuelo o un adulto que haga una intoxicación voluntaria, ¿verdad? Lo primero que hace es aumentar la frecuencia respiratoria. Y si yo aumento la frecuencia respiratoria, estoy sacando el dióxido de carbono para afuera, entra en alcalosis respiratoria. Desacopla fosforilación oxidativa. ¿Para qué me sirve la fosforilación oxidativa? Para que el oxígeno que ingresa entre a ciclo de Krebs, se libere como dióxido de carbono y genere los protones para que la cadena de electrones haga el ATP gracias a la ATP sintasa. ¿Sí? Entonces disminuye la energía porque está desacoplando la formación, la utilización del oxígeno en ciclo de Krebs para formar energía. Si baja el ATP y no hay oxígeno, ¿qué me queda? Metabolismo aeróbico. Aumenta el metabolismo, disminuye el aeróbico y aumenta el anaeróbico. ¿Ya? Interfiere en el metabolismo de la glucosa aeróbico y queda anaeróbico. Voy a formar mucho ácido láctico. Se reduce el ATP. Si el ATP baja, no voy a tener ADP cíclico porque el ATP formaba ADP, ADP cíclico. Este está comprometido y solo voy a tener anaerobios. El glucógeno hepático se va, aumenta glucosa en el paciente. Este paciente entra en emergencia, entra con insuficiencia respiratoria o alcalosis respiratoria porque está aumentada primero su frecuencia respiratoria, estimula el centro de la respiración porque disminuyó el PCO2 porque lo está eliminando. Va a haber una alcalosis respiratoria. Si hay alcalosis respiratoria porque está hiperventilando el paciente, ¿quién lo compensa la alcalosis respiratoria? Lo metabólico. Y si hay alcalosis en respiración, ¿qué hace lo metabólico? Saca base, elimina bases. Y si elimina base, ¿qué queda? Ácido. Y va a terminar con acidosis metabólica y luego acidosis respiratoria. Porque si yo hiperventilo, llega un momento que la estimulación ya se bloquea y viene depresión. Entonces quedamos con una acidosis metabólica y secundariamente respiratoria. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Generalmente iniciamos bicarbonato porque entró ya en acidosis metabólica, el cuadro va progresando. Aquí lo que hay que ver es en qué estadio estoy. Cuando hay intoxicación, lamentablemente, nadie te dice exactamente cuánto se tomó el paciente. Si fue para suicidarse, capaz las tiró las colitas, ¿no? De la aspirina. Si fue un niño, no sabemos cuántas había en el frasco del abuelo. Solamente se sabe cuando son en blister y los blister quedaron ahí porque el niño no lo va a tirar para decir que no me pille, ¿no? Porque se lo hizo jugando, o sea, intentando comer algo rico. ¿Se entendió? Sí. O sea que, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si hay la sospecha de intoxicación por salicilato, vamos viendo frecuencia respiratoria, puede que no llegue a una alcalosis, puede que sí. Si llegó a alcalosis respiratoria, se va a tener que eliminar bicarbonato a nivel metabólico. Y se elimina bicarbonato por el riñón, te va a quedar ácido, acidosis metabólica. Y posteriormente, si ya entra en depresión respiratoria, en lugar de alcalosis hay acidosis.
Además que va a sangrar, pues, inhibe agregación de plaquetas, además que va a haber hepatotoxicidad, además que va a haber nefrotoxicidad, tiene que hacer perfil hepático, tiene que ver la creatinina del paciente. ¿Qué sí? Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los signos y síntomas de intoxicación por salicilada? ¿Sabe qué siente el paciente? Un pitido en el oído y unos zumbidos terroristas. No escuchaste, dice. ¿Quieres escuchar? Eso lo vemos con frecuencia, que ya casi no vemos fiebre reumática. Cuando le damos aspirina, dosis alta, cada 4 horas le damos 2 gramos de dosis alta. ¿Hasta cuándo le dan? Y no se sienta la paciente, se está en terapia intensiva. Y escucha bien, sí, después te dice, me duelen los oídos, póngame algo porque está muy fuerte el oído. Ahí entraste en intoxicación. Ahí si te faltaba dosis de aspirina, lo siento, ya no le va a servir, ya no le puede dar más. Porque la fiebre reumática es casi hasta intoxicada. Para que sea efectivo, se revierta la inflamación. Bien, entonces acúfenos, pérdida de audición, sudoración, somnolencia, diarrea le da al paciente. Y ahí hay que ver si está en acidosis o alcalosis respiratoria y luego metabólica. Estimula el sistema nervioso central, por eso es que hay aumento de la frecuencia respiratoria. Si eso nunca se puede mantener, después de una estimulación viene la depresión. Los síntomas, el tratamiento, lavado gástrico como todo, pero ¿qué es lo específico acá? No tengo carbón activado si no pasó muchas horas, ¿no? Y el carbón activado es horroroso, se lo prepara y se lo pone por sombra. Y los lavados por sombra también para que el paciente no sea tan terrible. No tengo un antagonista ya, no tengo un antagonista, hay que ver el sangrado, probablemente tengamos que usar vitamina K. En adultos de 10 a 30, niños hasta 4. Bien, con eso terminamos ahí, por fin. Por fin, después de 4 clases, aunque de a poquito, ¿no? ¿Ah? Ya. Empezamos esto porque habíamos visto glucocorticoides antiinflamatorios. Estos también son antiinflamatorios, pero no esteroideos, pero a la vez analgésicos. Como son analgésicos, los vamos a emparentar con los otros analgésicos que hay. Los otros analgésicos son los hipnoanalgésicos. Estamos hablando de una escalera analgésica de Bowman, amplísima, que hasta el día de hoy está vigente. ¿Qué dice acá en el primer escalón? Analgésico periférico. ¿Cuáles son los que hemos estudiado? Los hay. Algunos con algo de acción central, como el ibuprofeno, como el cloricinato. Acá te dice que si no controlaste con analgesia periférica a dosis techo, ¿qué era dosis techo? La dosis que esa dosis no ha sido más. Mantiene esto, pero le va a aumentar opioides débiles. Y aquí vamos a empezar a estudiar a los hipnoanalgésicos llamados opioides también. Con eso no controla, mantienes a INES. Esto ya no lo usa y vamos con opioides potentes. En el camino, según el tipo de dolor, están los llamados coadyuvantes del dolor. No es para cualquier tipo de dolor. Por ejemplo, si me operaron recién y tengo dolor, me ponen un AINE, dosis techo, no controlamos bien, ponen un hipnoanalgésico. Nunca me van a poner un coadyuvante. ¿Qué son coadyuvantes? Algunos antidepresivos, algunos bloqueadores de conducción al sodio. Eso es para dolor neuropático o para dolor psicosomático. Si yo voy a poner ahí un antidepresivo, es para el dolor psicosomático. ¿Ok? Estoy hablando de neuropatía, fibromialgia, dolor del miembro fantasma. Amputaron al paciente y le duele esa pierna que no la tiene. Para ese tipo de dolor usamos coadyuvantes del dolor. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay? Pregunta examen y lo tiene que saber. El AINE va a controlar el dolor periférico, el opiáceo dolor central. ¿Cuáles son los AINES que también tienen como efecto una analgesia central? ¿Qué te profe?
La eficacia en AINE para dolor hasta moderado. El opiáceo no tiene límite. No tiene límite. Para un dolor no controlado, el opiáceo funciona, aunque ya haya gatillado el dolor. ¿Para qué tipo de dolor AINE? No visceral. Cefalea, odontalgia, artralgia, dolor óseo, operatorio. Mientras que el opiáceo, para cualquier dolor sí. El dolor visceral es lo que mejor controla. Pero ahí va cualquier tipo de dolor. Los AINE, además de ser analgésicos, son antiinflamatorios, uno más que otro antitérmico, otro antiagregante. Los opiáceos, lo único que les acompaña es el sueño. Dan sueño, provocan dependencia, intolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Acostumbramiento de la célula al fármaco. Cada vez más dosis, gran problema. Cada vez más dosis y también hay tolerancia, esto es interesante, al efecto depresor respiratorio. Si está bien usada la morfina en un paciente terminal, cada vez le va a ir dando más dosis, cada 3 semanas le va subiendo, pero el efecto de disminuir la capacidad, la función respiratoria, también hay tolerancia, lo tolera bien. Pero si este joven jamás ha recibido un hipnoanalgésico y le ponemos morfina de canto, va a haber una depresión respiratoria altísima. ¿Me dejo entender? Sí. Más si lo vas usando gradualmente, se crea tolerancia inclusive a la depresión respiratoria. ¿Quedó claro? Sí. Ya. En otros países, bueno, acá en algunas clínicas económicas, están las bombas para la morfina. El paciente jala el gatillo cuando le duele y le cae la dosis ya diseñada por vez. Pero si lo vuelve a apretar a los 5 minutos no va a caer nada hasta las 4 horas. O según como yo vaya planificando mi dosis, si es cada 6, cada 8, cada 12. Eso se llama analgesia controlada por el paciente. El paciente va controlando, entonces aguanta el paciente y cuando no aguanta recién gatilla. Y tiene X hora entre una dosis y la otra. La morfina de solubilidad corta. Más hoy en día eso avanzó mucho. Estos pacientes terminales usamos en parche los derivados del fentanilo. ¿Por qué el parche? No lo pinchamos, lo dejamos tranquilo, se libera lento. Incluso los parches hay hasta de 7 días. Entonces eso le da ciertos grados de comodidad al paciente, de no estar tomando nada por vía oral, de no tener una vía. Más hay que ir revisando también sus efectos adversos. ¿Cuáles son los dos principales efectos adversos de los hipnoanalgésicos? Depresión respiratoria. Ya, que va a crear tolerancia, pero sí, si es en uso agudo. ¿Qué más? Dos efectos adversos, yo lo voy a usar en mi paciente. ¿Cuáles son las dos cosas que yo voy a cuidar? Vómito. Son estimuladores del centro del vómito. Así yo ponga una dosis o 10 dosis. O sea que toda vez que voy a usar este tipo de analgésico, me voy a anticipar y le voy a dar un antiemético a mi paciente. Si va a hacer quimioterapia el paciente y después va a usar morfina, siempre el antiemético por delante. Cuando está yendo a quimio, ya le ponen su antiemético. Ya si hay dolor, la morfina es un extra porque el quimioterápico es emetógeno. El quimioterápico es emetógeno, provoca vómito. Y si hay dolor y usa morfina, vómito. ¿Eso puede dar escopolamina? ¿Ese antimético? No, la escopolamina no le hace nada. Tienes que darle uno más efectivo, como los cetrones. Los cetrones en quimioterapia fueron más efectivos y ahí se descubrieron. Y hoy lo usa cualquiera un cetrón. Ondansetron, granisetron, tropisetron y el palanosetron. Ese de semivida larga, ese dura 2 a 3 días. ¿Ya? Palanosetron, ya lo vamos a estudiar en otra clase. Palanosetron, los cetrones. En antieméticos tenemos muchos. De lo que hemos estudiado, escopolamina, ¿para qué vómito daría yo? Para Cinetosis. En vómito por cinetosis, ¿no ves? Por movimiento, ok.
Dimenhidrinato no hemos estudiado. Antihistamínico no hemos estudiado. ¿Saben dónde van a estar el 24 de septiembre? De aquí de 2 a 10. Ya. ¿Quedó claro? Estoy hablando de los opiáceos, ¿no? El vómito. O sea que me tengo que anticipar porque va a venir. No negociable. ¿Ya? Incluso con un tramadol que es uno de eficacia de leve a moderado. Y el otro efecto adverso, ¿saben cuál es? El estreñimiento. Los fármacos más efectivos para cortar la diarrea son derivados de morfina. Loperamida, que ya la vamos a estudiar, es derivada de morfina sin los efectos euforizantes de morfina. ¿Ya? Los más efectivos. Loperamida le quita la diarrea a cualquiera de una pasada. En cualquier etiología su diarrea. No estoy diciendo que yo debo cortar la diarrea, pero si la tuviese que cortar, son los más efectivos. Opioides. Papá somnífero, ¿de dónde se obtiene el opio? Papá somnífero. ¿Por qué somnífero? Porque daba sueño. Miren lo que decía aquí Rogelio del Silencio, que fumaba buen opio desde la antigüedad. Ellos estaban volando desde la antigüedad. Hablamos de antes de Cristo, inclusive. El opio es la flor de la pereza. ¿Por qué? Porque me da sueño hasta que llego a ser solo existencia, porque claro, empieza el efecto eufórico y sale de su realidad el paciente. El humo de leche se le llama, cuando al papá somnífero, al fruto, para yo obtener el opio, tienen que hacerle las heridas con una navaja y eso sale como leche, bien, que se llama como un plástico, una resina. Si a esa resina le da el sol, ahí nomás se va a precipitar y ya no va a salir mal. Entonces, quien va a trabajar plantaciones de opio tiene que trabajar de madrugada. De madrugada hace las incisiones al fruto y de ahí va drenando esa savia que con el sol se va a entrar. ¿Okay? Por eso acá dice el humo de la leche, como una leche que con el calor del sol eso ya va a dejar de fluir. Entendiendo el sabor del universo replegado en la madriguera, como un animal acostado bajo el efecto de la dormidera y el peso de la demasiado poeta para definir el efecto del hombre. ¿Qué quiso decir? Que se va a dormir y que va a salir de su contexto de realidad. Ese es su efecto, lamentablemente. De todos los remedios que se ha servido el Todopoderoso, otorgar al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y tan eficaz como el otro. ¿Veis? Este te va a controlar el dolor que tú tienes. Por eso en la guerra, todos los soldados tienen su ampolla de autoadministración de morfina. Eso es dolor. Lo vamos a empezar a clasificar. Hay toda una fisiología por detrás de los opioides, porque ellos lo que van a hacer es ocupar receptores que ya los tenemos, no los inventan, de encefalinas y endorfinas. Las tengo naturalmente, sí. Ellas son liberadas en situaciones de extrema urgencia, ¿ya? Y ellos van a ocupar receptores mu, kappa y delta. Mu y kappa es el efecto sedante, el efecto el efecto de estreñimiento, el efecto emetizante, el mu y el kappa. Y el delta es regulador de los dos anteriores. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Ocupar esos receptores a la encefalina y endorfina. ¿Cómo se llaman los receptores mu, kappa y delta? Son los más conocidos. Si yo quiero un opioide menor, tenemos codeína en comprimidos. Si ustedes miran en el comercio, ya viene un paracetamol combinadito con codeína. Por ejemplo, con eso pudiera empezar un dolor en un paciente con un cáncer y le controla bien. Ya cuando él te dice que aquello no controla, recién tienes que dejar ese opioide, mantienes tu AINE y vas a poner uno de mayor efectividad. Codeína la vamos a estudiar como antifusivo. Codeína tiene muchos
va a bloquear así. Porque es un bloqueador central. El centro de las dos está al lado del centro de la respiración. Y si él bloquea el de las dos, va a bloquear el de la respiración. Por eso nunca le llaman aquí un derivado de codeína. Los árabes antitusivos más efectivos son distintos del grado de codeína. El problema es que hacen depresión respiratoria. Hermanita de codeína, tramadol. Tramadol lo tenemos comprimido en ampolla, ahorita lo vamos a mirar si lo usado. Nunca voy a dar un tramadol sin dar una codeína. Es decir, al paciente que le va a dar estreñimiento. Porque si yo sé que le va a dar estreñimiento, no le voy a dar un calzante osmótico, tengo que mejorar su comida para que me lo tolere. Mayores, narcóticos mayores, derivado de morfina. Derivadito de morfina, la meperidina, fentanilo, 100 veces más potente que morfina. Fentanilo, fentanilo. Eso lo tenemos en parche para control del dolor en pacientes terminales. Y acá dice acción mixta. Este se usó Sosegón, es un nombre comercial de una sociedad. Se usó mucho. Pero ¿por qué dice mixto? Ahí está interesante. Porque hay que saberlo usar. ¿Por qué es reacción mixta? Cuando él está solo doy pentazocina, es un hipnoanalgésico agonista. O sea que va a ocupar receptor con capa delta y hace analgesia. Pero si este paciente está recibiendo morfina, un hipnoanalgésico o un tramadol, que era el segundo escalón, ¿verdad? Codeína o tramadol. Dice el médico, no le está calmando el tramadol o la codeína o su morfina, auméntele una pentazocina. Si pongo los dos hipnoanalgésicos, cuando hay otro hipnoanalgésico, este agonista se transforma en antagonista. ¿Se entendió? Bloquea los receptores y el paciente va a gritar de dolor. O sea que en este caso la suma de dos hipnoanalgésicos se bloquean en lugar de potenciarse. No ocurre con todos, pero lo meten en su cabeza. Toda vez que usen un hipnoanalgésico, usen uno solo, vayan subiendo dosis, pero nunca lo combinen. ¿Por qué? Porque algunos hay de acción mixta. ¿Qué significa acción mixta? Solito es agonista, va a ser un buen hipnoanalgésico. Combinado con otro hipnoanalgésico, se va a comportar como un antagonista. Esto lo vemos con mucha frecuencia en los hospitales. ¿Saben cómo? Porque el paciente ya está recibiendo un AINE. Se queda de dolor el paciente, aumente un derivado de morfina, un tramadolcito. Sigue con dolor, doctor, su paciente. No tenemos morfina, no es fácil conseguir morfina. Son controlados por la ley 1008. El hospital puede comprar morfina por un recetario hospitalario y puede poner 10 cajas si quiere. Y le van a controlar en qué paciente se usó, cuándo se usó, ¿no? Entonces, es algo especial. ¿Quién va a manejar estos fármacos derivados de morfina? Derivados de morfina no, de morfina para arriba, porque el tramadol lo puedo conseguir hasta sin receta y la codeína también. A partir de la morfina para arriba, solamente los anestesiólogos y los oncólogos. ¿Ya? Para ello es un recetario que te lo da el CDE con numeración especial y tiene 4 recetas. Una queda para el paciente, que cuando va a la farmacia se queda en la farmacia y no puede volver a comprarlo. Otro va para la institución, me parece, y el otro lo tiene que guardar y el otro lo presenta al CDE. O sea que ellos tienen en su maletincito los anestesiólogos, pero tienen su propio recetario y es controlado por la MINUSA. ¿Se entendió? A la farmacia también le controla. Entonces, a veces nos pillamos en el hospital. En cambio, la pentazocina venía de contrabando y la pillás por ahí fácilmente, no debiera. En Bolivia no tiene registro sanitario.
pero te salvaba cuando tenía mucho dolor y no tenía morfina. Y resulta que si ya usaba tramadol, el dolor era mayor. ¿Por qué? Porque es antagonista en presencia de otro hipnoanalgésico. ¿Se entendió? Sí. Eso es acción mixta. La pentazocina es la más usada para nosotros. La buprenorfina casi no la manejamos. Bien, analgésicos opioides débiles. Vamos con los débiles primero. Si el débil no funciona, lo saco y voy a poner uno de mayor efectividad, pero no lo combino, ¿ya? La pentazocina, ¿qué características tenía la pentazocina? Mixto. Agonista sola y antagonista cuando hay otro. La codeína, les hablaba de ella que sí, es antitusiva, es antidiarreica, es hipnótica y es analgésica. 4 efectos farmacológicos, vamos de nuevo. Como es un himno analgésico, es hipnótica, da sueño y da analgesia, acción central. Además, es antitusiva, además es antidiarreica. La pueden ver en fórmula para la diarrea, en fórmula antitusiva, en fórmula para manejo del dolor. Dihidrocodeína es su hermanita. Dextropropoxifeno. El dextropropoxifeno, muy usado si quieren decir lo que tenemos en la sobra. Tuvimos la muerte de un niño en el hospital de niños asociado al uso de dextropropoxifeno por administrarlo intravenoso rápido, probablemente a dosis mayor. Colocaron en sala de recuperación por dolor, se va la licenciada y le hizo depresión respiratoria y nadie lo auxilió. Después hubieron 2 chicos también que igual se salvaron, pero quedaron con daños de dolor. O sea que con esos eventos nadie quiere poner un hipnoanalgésico como operatorio y que me duele la partida, que de dolor no se va a morir. Pero la vez que use un hipnoanalgésico solamente hay que usarlo, la dosis adecuada, la dilución adecuada, la velocidad adecuada y controlando al paciente. Si eres interno y te dejan en la sala de recuperación y te aburre como un hongo, te quedas al lado del paciente, tomas la presión cada 30 minutos, le vas mirando la respiración y te llevas tu libro de farmacología y vas a estudiar. Cuando uno se mete al WhatsApp, algo tiene ese teléfono, o el Face, o lo que vos quieras en tu teléfono, que te absorbe así, como un tentáculo. No fomentan el error de distraerse con su teléfono mientras les han encargado una misión, peor si es en recuperación, porque te abstrae, perdiste el tiempo y no hiciste tu trabajo. Y uno se acostumbra porque es una dependencia extrema. ¿Qué pasaría si yo les pido su teléfono y se los devuelvo de aquí 48 horas? Se muere. Porque es una dependencia extrema. ¿De acuerdo? Eso es mayor todavía si estás ahí sentado, está fresquito, porque recuperación está fresco, nadie te molesta, te dejaron ahí tirado tu paciente y no es responsable. ¿Ya? Los mayores accidentes ocurren ahí, porque no sabes cómo va a ir reaccionando tu paciente, o si ese fármaco potenció lo que antes puso el anestesiólogo en la anestesia, o si su metabolismo es lento y con bajita dosis te hace una depresión respiratoria. Mirar los labios, mirar las uñas, su movimentación. ¿Se entendió? Ya. Acostúmbrense cuando tengan una actividad, hagan lo imposible y lo largan el teléfono. Eso en el hospital, en el último que yo estuve, la directora puso de pronto el uso no de celulares y se los dejaba en la dirección los celulares, y si había emergencia te llamaban al teléfono en la secre y ella te buscaba o te llamaban por el teléfono. Y el rendimiento subió así, porque la señora que limpia está limpiando con el teléfono. La Lice va colocando y va mirando acá. El interno no le cuento, ¿no? Porque, claro, es relajado el interno porque no es su paciente, pues. O sea, no le pagan por eso. El responsable es el médico dueño del paciente. Y vos estás ahí entre que ayudando y aprendiendo, todavía no entras en el chip de que es tu paciente. Y que pudieras aprender más si le tomas atención. Pero
pero no importa. ¿Se entendió? El rendimiento baja así, por el uso del WhatsApp. Salgan del hospital y hagan lo que quieran, pero intenten hacer eso. Tramador muy usado. Tramador muy usado. Entonces los analgésicos tenemos los agonistas puros. Son solo agonistas con capa delta. Morfina, fentanilo, ahorita lo vamos a clasificar de vuelta. Estos son los de mayor efectividad. Morfina, hasta un fentanilo, retiniltanilo, que es mucho más efectivo todavía. Agonistas, antagonistas, son mixtos. Aquí se lleva la clorapentazocina. Sortina, está mal escrito. Nalorfina, nalbufina. Agonistas parciales, estos se van a comportar como agonistas puros, pero en presencia de un agonista puro se pudieran comportar como antagonistas. No están marcados como esto, o sea que tampoco lo voy a combinar. Los antagonistas puros, se intoxicó tu paciente con morfina, ¿qué le da? ¿Naloxona o naltrexona? Entonces, ¿cuál es el fármaco para intoxicación con opioides? Naloxona, naltrexona. Si ese paciente que te dejaron cuidando está entrando en depresión respiratoria, no le das un estimulante, le haces naloxona o naltrexona. Le bloquea sus receptores muy despierta. Llegó intoxicado el paciente, llegó intoxicado el paciente con morfina, lo primero que se hace es naloxona o naltrexona. Va a entrar en un síndrome de abstinencia terrible, pero va a respirar bien. Doctora, igual sirve para intoxicación ¿Por heroína? La heroína es extremadamente rápida, pero sirve. ¿Y se podría en caso de una intoxicación dar un mixto en caso de que no se tiene eso? ¿Cómo funciona el comportamiento? Naloxona y naltrexona es un antagonista puro. El otro en un primer momento capaz le ayuda y luego recién bloquea. Creería yo que si no hay, sí se puede usar. Pero esto todos los anestesiólogos lo tienen en su botiquín. Capaz en el hospital no hay, pero el anestesiólogo lo tiene porque es su tranquilidad. ¿Puede un paciente con poquita dosis de morfina hacer una depresión respiratoria terrible? Sí. Y encima todo lo que ha puesto un anestesiólogo para el acto quirúrgico, ¡boom!, deprime la vida, ¿no? Entonces, pudiera, pero no es de elección, ¿no? O sea, si tengo naloxona, naltrexona, pero el otro sí le va a bloquear sus receptores, más el efecto no está en el medio. No está en el medio. ¿Qué efectos farmacológicos yo voy a tener? Por bloquear el MU y el delta, analgesia supramedular y medular y el kappa medular. Depresión respiratoria, más que todo es por bloqueo del MU, pero todos bloquean el MU. Algunos más el kappa, otros más el delta, pero el MU todos. La pupila se contrae. ¿Cómo queda la pupila de un morfinómano? Como un Punta de alfiler. Por eso es que ellos buscan nafasolina. Alguien me dijo nafasolina el día jueves en práctica el sábado. Antiarrítmico del grupo 1. Y el otro me dijo que para una taquicardia, para un, que se llama una angina de pecho, le va a dar una santina. ¿Qué le pasa a una angina de pecho si le doy una santina? Lo infarto, pues. Y tiene mucho trabajo cardíaco y la santina es estimulante cardíaco y del cerebro. Pero así con una seguridad, ¿no? ¿Qué le da santina? Camino. Y el otro, 1A, nafasolina. Ustedes ven la nafasolina, sí, es una bonita alfa. ¿Qué le va a hacer, le digo a toda la línea? Nafasolina, ¿por qué le hace abajo? Ahí es solo colirio, nasales oculares. Gotas nasales o colirio. Entonces fíjense cómo queda el paciente. Depresión respiratoria, analgesia ya. Pupilas en punta de alfiler, estreñimiento, euforia. Ojo, en algunos pacientes hay disforia. Disforia es lo contrario a la euforia. Son muy pocos, pero no hay disforia. La dependencia, claro.
lo ideal. Si has puesto morfina, no se lo digas a tu paciente. Vas a usar morfina las primeras 48 horas. Si tu paciente le ha puesto el anestesiólogo un catéter, ponme aquí una analgesia para que usted esté tranquilo, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque de pronto el paciente asocia que no le duele y que encima se siente bien y capaz él venía deprimido. Y hay bienestar, porque hay una euforia que no sabes por qué, pero está feliz. Eso en un paciente con un CA, dolor terminal, es óptimo porque se siente bien y lo ves con una sonrisa, ¿no? Entonces, quien es de salud se va dando cuenta que lo que recibe es morfina y lo hizo sentir bien cuando estaba internado. Contra la lógica, ¿verdad? Porque si estoy internado, porque estoy enfermo y me han operado. Contra toda lógica. Entonces, ¿qué va a hacer rápidamente? Ir a buscar a la farmacia todo lo que tenga y no analgésico. Cuando yo trabajaba en la caja, siempre les ayudaba en el inventario en la farmacia y les aparecían por mes 12 codeína, 14 codeína en jarabe, que son antitusivos, ¿no? Siempre faltaba. Primero decir, bueno, capaz la caja trajo menos, contamos mal, algo pasó, porque bueno, pero no todos los meses. Y resulta que esta enfermera se había hecho una histerectomía y le pusieron morfina porque no, él pone morfina, porque yo de dolor no voy a morir, porque no sabe qué hay, pues, ¿no? Si eres de salud. Y se quedó adicta y se tomaba la codeína casi el frasco entero y le provocaba ya una dosis, la euforia como de una morfina, a bajita dosis, porque ella no es tan efectiva la codeína como la morfina. Entonces cada que entraba a la farmacia venían con su carrito, buen día, ¿cómo están todos? Vengo por mi medicamento, cirugía, segundo piso, espere, dicen un segundito y claro, y entraba a la farmacia. Y cada pasada se llevaba una codeína. La pillaron después en las cámaras y ahí se dieron cuenta y ya nadie entraba a la farmacia y era prohibido. Aunque siempre es agradable llegar en un hospital y te entra a la farmacia, conversa, toma un cafecito, siempre adentro hay una cafetera. Mientras espera tus medicamentos era un momento hasta grave. Pero desde ahí a nadie más. Y médicos, esos son los más terroristas. Y los anestesiólogos no les cuento, ¿no? Porque si le duele una uña no les puede doler nada y tienen su maletina. Y a veces ha habido muerte de los anestesiólogos por sobredosis, ¿no? Entonces eso es una complicación importante. Yo siempre le digo, si vamos a la día del paciente que dice el problema es personal de salud, porque sí sabe lo que le están colocando. ¿Para qué tipo? No vino el doctor, ¿eh? Usted buscaba la clase de vez en cuando, que no se acuerda de dónde. Dime. La estoy escuchando. Ya. ¿Para qué tipo de dolor? La codeína, un dolor moderado, dextropropoxifeno. Estoy intentando acordarme el nombre comercial del dextropropoxifeno. Casi ya no lo usaba porque fueron las 3 pacientes que tuvieron problemas en el hospital de niños. ¿Se acuerdan de esta niña, Paula Andrea? Que la mamá iba con su silla de ruedas y hacía todas unas marchas porque entró por una amigdalis y pusieron en el postoperatorio estos fármacos y le hicieron depresión respiratoria y quedó con un daño severo neurológico. Ahora no voy a acordar el nombre comercial. A ese ya casi no usamos, pero sí codeína, morfina, fentanilo, alfentanilo, solo los anestesiólogos, ¿ya? ¿Doctor, no está Francol? No. Ahorita me voy a acordar. Clocidol. Esa era la única que teníamos. Y lo conseguía de esta libre. ¿Ya se quieren ir? Yo estoy relajadísima hoy para no sé si se dieron cuenta. Ya. Vamos a dejar ahí. Y termino abuelo de pájaro el miércoles. Y de ahí voy a empezar, me falta todavía antihistamínico, antitusivo y entro a caso. Alguien que me apague ahí arriba y eso que con lámina se
Pero cuando